Y vamos a ir a este segmento de valores en familia. Como es importante el contenido que tenemos y los invitados son de lujo, ya van a saber por qué. Vamos a dedicar directamente, sin publicidad, sin nada, entramos con ellos, así podemos aprovechar el tiempo para dialogar. Le damos la bienvenida y acá tenemos la costumbre que la misma gente que entra a esta ronda de mate se presente, nos digan quiénes son, dónde están, a qué se dedican y cómo es que llegaron y cayeron acá a esta ronda de mate. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, Margarita y Héctor Lana, somos licenciados en orientación familiar, estamos por el lado oeste en San Rafael, Mendoza. Somos actualmente presidentes nacionales del Movimiento Familiar Cristiano, ya hace 20 años que pertenecemos al movimiento. Y bueno, nos convocaron para hablar un poquito de un tema y acá dando lo que uno pueda dar para todo esto que son los valores de la familia tan importantes en estos tiempos, ¿no? ¿Y a qué se dedican? Además de hacerlo en el ámbito eclesial, bueno, también tienen una formación muy interesante. Bueno, estamos hace 31 años casados, tenemos 3 hijos, 2 acá en la tierra y uno que nos guía desde el cielo. Nosotros nos enamoramos del movimiento y bueno, también nos hemos estudiado hace poquito que nos hemos recibido de orientadores familiares. Gracias a este enamoramiento del matrimonio que nosotros tenemos, que nos encanta trabajar con familia, entonces eso nos llevó a que nos formáramos también. Y ya hace más de 30 años que transitamos la docencia. En el caso particular, hace ya 32 años que estoy en la docencia de nivel secundario, superior, hoy en un cargo directivo en una escuela media, así que siempre dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Y como dice Margarita, que Dios nos va llevando a estos lugares. ¿Qué vueltas tiene la vida? Pues yo te conozco, Héctor. Ahora me sonaba el nombre, el apellido, pero decías Mendoza. Ahora que sí, San Rafael, ya hemos compartido docencia en el colegio San Rafael de Maristas. Ah, claro. Yo era hermano marista antes, así que de ahí te empecé a ver los gestos y eso, digo, Por eso a mí parecía, le decía a Margarita que me parecía, viste, que conocido, sí, mirá lo que son las vueltas de la vida. ¿Viste? Ya hace muchos años. Sí, la vida nos junta, mirá vos. Bien, bueno, buenísimo para poder compartir y charlar, y vendimos bastante el tema porque la verdad que con la situación de la familia hoy, la resiliencia viene a ser un elemento más que importante. Bueno, si nos podrían decir qué es, y vamos desarrollando la charla, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Mira, la resiliencia podemos decir que es una capacidad que nosotros vamos generando, que tenemos que ir generando, educando, y que tiene que ver con esto de saber enfrentar las situaciones que la misma vida nos va poniendo enfrente, ¿no? Y el enfrentar significa salir airosos de ese enfrentamiento, salir airosos como persona, desde lo espiritual, desde lo físico, y es observar las situaciones de crisis que podemos tener, que las tenemos en todo momento, por cualquier situación, pero verlo desde un lado positivo, verlo como que es una instancia que tenemos para poder crecer justamente a partir de esa situación que nos presenta y que obviamente no nos abrume y no nos caiga todo encima y veamos todo negro. Bueno, eso es la resiliencia, ¿no? Eso, como dice Margarita, es algo que yo puedo ir trabajando, y ahí está, esto es muy importante porque lo puedo ir trabajando, y ya vamos a hablar enseguida la importancia que tiene eso en la familia y para nuestros hijos, ¿no? Antes de avanzar y entrar en cómo trabajar en la familia, un poco como que la naturaleza ya tiene en sus genes esto de ser resiliente, ¿no? Una planta, un animal que necesita restaurarse. En el caso de los humanos, ¿tenemos así algo como que ya en nuestra propia naturaleza algo de resiliencia? Como que nos salga naturalmente. Sí, seguro, sí. Es decir,
digamos, de hecho, desde que nacemos somos resilientes, ¿no? Desde Claro. que nacemos siempre tenemos esa capacidad de vida, esa capacidad de intentar por todos los medios superar las adversidades. Eh, lo que pasa en las personas, por ahí la naturaleza es sabia, ¿no? Ujú. Y nosotros los humanos por ahí necesitamos un poquito más de ayuda Claro, del común de la naturaleza. claro. Eh, por eso hablamos de esto de la formación. Ujú. Por naturaleza tenemos la capacidad de avanzar. Bien, eso es Ahora, fundamental. Todos podríamos ser tener- resilientes. si no imposible, es decir, y ahí es donde tenés que Exactamente, tener la apertura, ¿no es cierto? La exactamente. mirada abierta. Pero también es verdad que, como sabemos, siempre necesitamos un empujoncito más. Ujú. Siempre necesitamos que nos ayuden o autoayudarnos. Primero autoayudarnos. ¿Esto qué significa? Eh, tener la capacidad de, si no puedo solo, pedir ayuda. Ujú. Eso es importantísimo. Saber pedir ayuda a tiempo y dejarse ayudar Ujú. es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos, porque somos orgullosos y no, que nosotros lo podemos todo. Claro, Entonces, por ahí nos cuesta mucho pedir ayuda y es muy necesario. A veces necesitamos ayuda sí o sí claro, y tenemos que saber pedirla y aceptarla. claro. Y la importancia de generar un entorno resiliente. Ujú. Ahí también es fundamental. Por ahí leíamos y veíamos que la resiliencia para la persona va a depender de esa energía que tenga. En esto que hablábamos, que lo decíamos, es como cargar, tener una batería, tener ciertas fuerzas, ciertas energías propias acumuladas, Ujú. y esas energías acumuladas son energías no solamente físicas, sino también mentales y sobre todo espirituales, Ujú. que ahí es el punto central, sobre todo espirituales, que hacen que cuando pasa algo yo tenga esa fortaleza. Ujú. Nosotros acá en San Rafael solemos tener mucho frío, ¿cierto? Vos Sí. vas a hacer arrancar el auto y si no tenés una buena batería, lo más probable es que el auto no arranque. Ujú. Pero si vos tenés una buena batería, por más fuerte que sea el frío, el auto va a arrancar. Nosotros si estamos cargados de buena energía, vuelvo a insistir, energía positiva, Que la y da la familia que la también, da la ¿no? Claro. familia, indudablemente que voy a tener un plus para enfrentar estas crisis o estas situaciones que me pone el mismo entorno, ¿no? Ujú. Bien, ya habiendo establecido qué es la resiliencia, que todos tenemos la capacidad y que está en nosotros ese desarrollo, bueno, ¿cómo podemos hacer para desarrollarla? Lo principal, primero, nosotros entendemos que tiene que haber una educación de la resiliencia. Ese es el Ujú. punto de partida. Recording in progress. Punto de partida. Ahora, ¿cuál sería acá la realidad, lo ideal, digamos, que ese aprendizaje lo vayamos haciendo desde chico? Eso sería lo ideal porque es cuando más somos como una esponja que le vamos echándole agua y va entrando, ¿no es cierto? Igual de grande también se puede aprender, pero cuesta más, cuesta más. Claro. O sea, no es lo mismo que a un chico vos le digas, ahora no podés jugar con este juguete, más tarde lo vas a hacer, o ahora no te voy a comprar esto, y que él entienda ese tiempo de espera, esas cosas van generando el hábito, van generando sí, un valor, una fortaleza en él Ujú. para poder contenerse ante ciertas cosas. Entonces, una vez pensado esto, ¿qué es importante? La comunicación. Es Ujú. decir, tiene que haber una comunicación abierta y flexible en mi entorno. ¿Sí? Bien. En esto el diálogo, nosotros en orientación familiar trabajamos y hablamos mucho del diálogo como el eje central de todo lo que nos pasa. Porque si yo Ujú. no estoy bien, pero tengo la capacidad de poder hablar con el otro, Y este diálogo ha hablado de expresar mis sentimientos, expresar Claro. cómo me siento. Eso, si por ahí los papás decimos, mi hijo no me dice, pero yo tampoco digo nada. O sea, tengo que ser yo como papá el que exprese cómo se siente, cómo está por cierta situación para que el chico pueda también, después del ejemplo, pueda expresarse. Y claro, también por ahí saber preguntar, que eso es algo que increíble que no hemos
dado cuenta, desayunado después de mucho tiempo, saber preguntar, no preguntar, no hacer preguntas que la respuesta sea bien o mal, ¿sí? Sino que genere, Claro. ¿qué te hizo sentir bien en la escuela, por ejemplo? Entonces el chico tiene Ujú. que desarrollar algo más y no decir bien, me fue bien y ya está. Entonces, No, uno por ahí, y encima los chicos, viste, ahora son monosílabos, que casi ni monosílabos claro, claro, Olvídate. entonces, hasta con un emoji, chao, ya te dejan colgado. claro, claro. Y vos fíjate que Entonces hay que saber preguntar, es eso. Claro, sí, sí, asociado sí. al diálogo, y no es menor y quizás hasta es el punto inicial, es la escucha. Ujú, Saber escuchar. sí. Muchas veces es preferible escuchar y no hablar. ¿Sí? Ujú, Y la persona que necesita, y ahí también está esto, como la red, una red de apoyo, una red de contención, la persona que está atravesando por una crisis, por más que tenga fortalezas, también necesita la escucha. Y muchas veces ujú, no necesita un consejo. Muchas veces no necesita que le diga yo sé cómo te sentís. No, porque en ujú. principio yo no sé cómo se siente, porque el que lo siente es él, Claro, ¿sí? y si no lo escucho, Eh, menos. Claro. pero lo tengo que escuchar. Entonces, Ujú, segundo punto, el primer punto, entonces el diálogo abierto. Segundo punto, una red de contención, una red de acompañamiento, que en esto la familia es tan importante. Cuidado con los adolescentes, cuidado con nuestros hijos adolescentes. Y una situación hoy, nuestros hijos adolescentes ya no, cada vez los vamos bajando un poquito más. Antes hablábamos del de 15, el de 16, hoy estamos ujú, hablando de nuestros niños de 8, 9 años y hacia abajo, el mismo contexto, el mismo tema de la tecnología, sí. lleva a que en principio supongamos que estamos conectados y en realidad no estamos conectados y el chico se aísla. Y cuando se aísla o cuando nos aislamos, justamente es un elemento negativo para la resiliencia. Porque la resiliencia justamente lo que necesita es de la apertura. Tal ¿Sí? cual. Ujú, Eh, Indudablemente que también necesitamos saber cómo manejar la situación. ¿Mm? Es tan importante aprender a manejar las situaciones de crisis. Eso es fundamental, porque si yo tengo hoy un problema en la escuela, o supongamos un papá que tiene un problema con su hijo, ¿cómo lo enfrenta? mm, ¿Qué hago? Tengo un papá que tiene un problema con un hijo con consumo de sustancia. ¿Cómo lo enfrento? claro. ¿Me aíslo? ¿Busco apoyo? ¿Lo tomo como algo en contra mía? ¿O lo tomo como que yo soy un papá no presente o que no estuve o que en realidad no tengo las capacidades? El punto es cómo enfrento ese estrés, cómo enfrento esa situación. Sí, También me tengo que educar para eso. También sí. tengo que hacerlo. ¿Sí? Es decir, que hay un cúmulo de situaciones o de variables, pero nosotros lo encerramos en una fundamental, que es el acompañamiento como familia. Ujú. Y creemos, pensándolo desde la familia, ¿no? Porque esto lo podemos pensar Sí, como sí. nosotros, pero creemos que acá radica la importancia, por ejemplo, del matrimonio, ¿sí? La importancia de papá y de mamá. Ujú, Incluso, aun cuando no nos guste, papá y mamá que están separados. ujú. La Sí, figura sí. del papá o la responsabilidad parental, la figura de papá y mamá, no desaparecen porque se separen. Tal cual. Siguen Entonces, siendo papá y mamá. sigue No siendo son papá y esposos, mamá. pero siguen siendo papá y mamá. Tal cual. Entonces, Sí, sí. también esa imagen, Esa responsabilidad no se puede delegar en nadie más. O sea, Tal tengo que cual. tengo que seguir Sí, cumpliendo mi señor. rol de papá, o sea, no es un rol, ¿sí? Tengo que seguir haciendo y ponerme de acuerdo con mi ex, ponerme de acuerdo en cómo vamos a educar a estos chicos, cómo vamos a seguir educando a estos chicos, porque si Ujú, no, le hacemos mucho daño a ellos. y eso es resiliencia. Justamente, ujú. eso es también ponerse y saber cómo, lo que necesita el otro, ¿sí? Tener esa Claro, capacidad de despegarme lo que yo siento para mirarme en el otro. ¿Mm? claro. Y de ahí podríamos decir también esto, ¿no? Porque a veces pasa en las situaciones de pareja en que si se ponen duros, no son flexibles, se complica.
o a veces como papás lo que aplicamos con un hijo pensamos que sirve tal cual para el otro y no, hay que adaptarse. Entonces, me parece que esos dos elementos también juegan, ¿no? Mira, la educación de los hijos es muy importante en todas las etapas de la vida. Como decía Margarita, nunca es tarde, pero cuanto antes empecemos es mejor, ¿no es cierto? Ujú. Y nosotros siempre hablamos seguimos una bibliografía sobre lo que es la educación con ternura, Ujú. ¿sí? Firmeza y ternura. Es que es tan difícil para nosotros como papás. ¿Cómo Sí, somos firmes con nuestros hijos, pero al mismo tiempo le demostramos que es por amor? ujú. ¿Cómo ponemos límites, pero al mismo tiempo le demostramos que es por amor? Porque te quiero, te corrijo, tienes que ser. ¿Sí? Claro, Te claro. quiero tanto que te tengo que corregir. Y cuando nosotros lo Eh, corregimos, en realidad lo que le estamos haciendo es generando su propia resiliencia o su claro. capacidad de luego enfrentar. Si yo le digo a mi hijo, hoy no te compro el helado, ¿qué estoy haciendo con él? ¿Soy malo porque no le compré el helado? No, lo que estoy haciendo es adquirir esa capacidad de enfrentar una situación que no puede manejar y salir Ujú. airoso de esa situación. Que básicamente es esto, ¿sí? Sí, vos sabés, Héctor, en lo que decís, Margarita, venía pensando, ¿no? En el concepto que se está manejando de cómo se denomina la nueva generación, ¿no? La generación cristal, que con cualquier cosita ya se quiebran, ya no pueden seguir, abandonan, y qué importante esto lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y que por ahí nuestros viejos, a su modo, antes los viejos decían, porque te quiero, te aporreo, está pésimo aporrear y pegar, pero digamos era su modo, como lamentablemente habían aprendido, y hoy nos pasamos al otro extremo, ¿no? Como que Tal nos cual. parece que el límite está mal y no, ayuda, educa mucho, ¿no? Educa mucho. Sí. Y estos dos conceptos que ustedes nos dieron, ¿no? Estos 5 elementos, si los pasamos a la familia, ¿cómo sería la resiliencia en el ambiente familiar? ¿Estos 5 sumarían alguno más? Primero que nada, tenemos que sumar a eso que lo hemos charlado, pero que por ahí lo practicamos poco, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación, un diálogo asertivo le llamamos nosotros. El Ujú. diálogo asertivo es aquel diálogo que implica, como dije recién, la escucha primero, implica saber dónde, cómo, cuándo, diálogo, ¿sí? Darle el tiempo a cada uno de mis hijos. Si yo tengo 2 hijos, 3 hijos, a cada uno le tengo que dar su tiempo personal. Por esto que vos decías, no podemos, no educamos en masa. Es decir, Ujú. no trabajamos reglas generales para todos, más allá que hayan reglas generales que tengo que trabajar en la casa, que tengo que trabajar en la escuela, que tengo que trabajar en su persona, pero cada individuo es único. Entonces, lo que hice con uno, probablemente con el otro, no así, pero ¿cómo si los eduqué igual? Y bueno, pero el problema es que Sí, sí. tengo un pequeño problemita, no son No son iguales. iguales. Ah, No No son- son iguales. Y el diálogo en la pareja sobre todo, o sea, ajá. dedicarnos tiempo a charlar sobre nuestras emociones, lo que sentimos, como no solamente de lo que pasa en el trabajo y lo que pasa afuera, sino de lo que nos pasa a nosotros adentro. Otro que es importantísimo es la flexibilidad que tenemos que tener como papás. La flexibilidad, la adaptación. Hoy es muy Ujú. difícil. A ver, me aparece un hijo con un piercing. Me aparece un hijo que a los 14 años quiere hacerse un tatuaje. Son manifestaciones que quizás nos generen a nosotros situaciones bastante complicadas porque no estamos acostumbrados a lo mejor. Y bueno, Claro. el saber que eso es propio también y charlarlo, sentarse, decir, bueno, ¿por qué te lo querés hacer? ¿Qué es lo que sentís porque te lo quieras hacer? Y eso se acompaña con ese apoyo emocional que yo le tengo que dar siempre a mi hijo. Ujú. Esto es fundamental, la escucha. Y ¿sabes otra cosa que es importantísimo? La escucha tiene que ser una escucha pensando en el bien de él, Ujú. sin prejuicios, con firmeza como dijimos, pero intentando siempre que Él venga a nosotros como su base.
que nos busque para contarnos cosas, porque si no, no nos cuenta a nosotros, se lo va a contar a cualquier otro. Eso es lo que nosotros Claro. tenemos que buscar. Y eso se logra desde chiquito, o sea, si yo, lo entreno, o sea, yo lo entreno, no está mal dicho, yo lo educo, Sí. que él cuente sus cosas y yo le cuento mis cosas, se crea esta intimidad, él va a seguir sintiendo lo mismo cuando sea más grande. Pero Ujú. cuando lo quiero imponer de más grande, ya no sirve, o sea, porque Ya. ellos se cierran y los adultos ya no servimos, no se sienten bien con los otros pares y obviamente se lo van a contar a otros pares y esos otros amigotes que tienen por ahí no los llevan por buen camino. Algunos sí, Claro, pero otros no. O sea, claro, También es claro. importante en esto que estabas preguntando, eh, que en la casa mantengamos ciertas rutinas. Las rutinas son muy buenas. Ujú. Las rutinas son muy buenas, por eso cuando son niños de entre 3 4 años, de los 2 en adelante hasta los 5, el generarles rutinas son buenísimas. les da Rutinas, mucha seguridad porque él sabe lo que va a pasar. El Claro. niño sabe qué es lo que viene después. O sea, primero Ujú. llegamos, dejamos la mochila en la habitación, nos lavamos las manos, nos sentamos a comer. O sea, toda esa secuencia que uno la va educando genera que él no se preocupe por lo que viene, sino que ya está organizado, digamos. Entonces eso le da mucha seguridad y no le hace que se paralice, digamos. y le Claro. fortalecemos la autoestima, que ese es el otro Ujú. punto que tenemos que hacer como papá. Nosotros como papá le tenemos que generar en ellos la capacidad de decir yo puedo, ¿sí? Yo puedo. Y cuando hay algo, cuando son más chicos, incluso cuando son adolescentes, el acompañar en ese yo puedo. Ujú. A medida que van creciendo, van adquiriendo responsabilidades y ellos lo tienen que saber, lo tienen que practicar. Las acciones que hago tienen consecuencias, pero yo puedo superarlas. Yo voy a estar al lado tuyo, pero vos la tenés que superar. Vos tenés que enfrentarla. En lo poco y en lo mucho. Por eso tan importante, volvemos otra vez al punto, es tan importante la educación Y ahora como papá. los papás ahora también se meten mucho. Antes cuando uno salía a jugar y jugabas, venías con un raspón o qué sé yo, y tus papás no te decían, le iban y cuestionaban al papá del otro Tal porque te cual. habían buscado. O sea, y ahora los papás salen a defender a los niños porque les pasó esto, y no los dejan que se hagan, que se fortalezcan, Claro. digamos, que puedan resolver solo los problemas. Nosotros nos metemos en resolver los problemas, creyendo que le hacemos un bien y le estamos haciendo un mal, porque no nos Ujú. dejamos que ellos enfrenten esos problemas. Que los Tal podrán cual. enfrentar bien o mal, pero se tienen que ir educando en cómo las primeras veces por ahí no les va a salir bien y le van a dar una piña al otro, pero después van a aceptar y van a lograr armonizar. Y lo que siempre pasa, que los niños por ahí están un rato enojados y después ya están otra vez jugando. Por ahí no les Sí, damos ese tiempo sí, para que sí, ellos sí. se perdonen y se resuelvan el problema, digamos. Y eso tiene que Claro. ver también con el manejo del propio estrés de la Sí, sí, situación. sí. Tal Un cual. hijo que entra en un berrinche, que nos suele suceder, ¿no? El niño que entra en berrinche, 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 yo le tengo que enseñar cómo controlar ese berrinche. Ujú. Tengo que decir, bueno, tranquilízate, respirá, Abrazarlo, sentate, abrazarlo, sentate acá y tomate un momentito, volvé a respirar. Le estamos enseñando a manejar su estrés, a y, manejar su claro, situación, y no darle lo que quiere. O sea, porque si le damos lo que quiere, ya sabe que cada vez que hace un berrinche le van a dar lo que quiere. Entonces lo que tengo que hacer es que él aprenda a manejar ese berrinche y enseñarle que no tiene ninguna razón ese berrinche porque no es tan importante lo que quiere, Ujú. asuma tanto a su vida eso que quiere para que haga semejante berrinche. Entonces Tal cual. uno lo maneja de esa manera y él acepta, digamos, va adaptándose. justamente por eso decíamos, Buenísimo. la resiliencia es un camino que se educa, es algo que se va educando, que se tiene que ir practicando, que quizás al principio nos va a costar porque como papá nos cuesta por ahí corregir a nuestro hijo porque lo vemos desde el amor, pero con plena conciencia de que lo que estamos haciendo es formando su personalidad. Cuanto más fuerte formemos su personalidad, que en realidad es formar su resiliencia,
va a estar más capacitado, va a tener más energía para poder absorber todo lo que le puede pasar y contrarrestar todo lo negativo y salir airoso. La resiliencia me permite que cuando hay una barrera, yo poder saltarla. Y de último, caer del otro lado de la misma manera que estaba antes, es decir, sin ningún raspón, sin ningún quiebre. Eso es la resiliencia. Buenísimo, buenísimo. Te leo Sí, la Margarita. definición que encontré que me encantó. Dale. Resiliente es aquella persona que libera sus emociones ante situaciones adversas, expresan lo que sienten y piensan y lo hacen sin generar daño a otras personas. Y es eso, ¿no? Sí, dale. Sí, sí. Perdón. No, dale, pues. Yo te decía que justamente el punto no es ser, no es decir, yo soy resiliente, por eso yo te digo las cosas como son, porque de esta manera yo me cubro. No es eso. No, Justamente no tal es cual. eso. Es eso, ¿no? De saber decir, como recién decía en la definición Margarita, sin dañar y uno reconstruirse positivamente, incluso a pesar de la dificultad, ¿no? Héctor, Margarita, ha sido genial la charla. Sabemos, acá con Azucena decimos, todos los temas que tenemos cada 15 días son tan importantes, pero bueno, los tiempos de radio son cortitos, pero la idea es nombrarlo y que la gente se quede un poco con las ganas. Bueno, y ahora que ya que te reencontrés, capaz que después te moleste de nuevo, porque hay otra dimensión, ¿no? Por ahí a veces nosotros hablamos de los padres para con los hijos, pero nosotros, esta generación de padres, la de nuestra edad y la de los más jóvenes, también necesitan que nosotros, por ejemplo, como docentes, los eduquemos cuando llegan, como decía Margarita, a destruirte la oficina porque el hijo X cosa, y bueno, tenés que bajarle los decibeles, serenarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo. Nosotros siempre planteamos lo siguiente, justamente, Sí. nosotros planteamos lo siguiente. No es no es aprender a educar a nuestros hijos, en realidad es aprender a educarnos nosotros para educar a nuestros hijos. Tal cual, tal cual. Y es al mismo tiempo porque Tal cual. alguna vez leí que ser padre o ser madre es un título que te dan cuando nace tu hijo, pero el estudio lo haces después. No como los otros, que estudias para que te den el título. Bueno, muy agradecido, les pediría sus palabras finales de despedida y muy, muy, muy agradecido. Ha sido muy rica la charla, de hecho, media hora hemos estado hablando, así que ha sido espectacular. Viste, pasó volando, pero ha sido muy, muy rico. Sus palabras de despedidas, por favor. Agradecer mucho la participación que nos han dado y total disposición de ustedes y animarnos justo a educar a nuestros hijos. Si hay algo maravilloso que podemos tener los padres, los docentes, los que estamos a cargo de jóvenes y niños, es educarlos. Y disfrutar esa educación, porque por ahí nos cuesta y eso nos sirve. Entonces, aprovechar y disfrutar también esa educación de nuestros hijos. Gracias por brindarnos este espacio. Es mandato de Dios. Dios nos puso acá para educar a sus hijos, no a nuestros hijos. Así es, así es. Bueno, bendiciones, que tengan un hermoso fin de semana. Ha sido lindo reencontrarnos. Nos vamos a la pausa acá en Mateando con la Vida y enseguida volvemos. Gracias, Gracias. Chao.